Boas tardes. Bueno, hoxe temos o placer de ter aquí en Ourense a Jorge Álvarez Llávez, que nos vai a falar de desobediencia civil. Bueno, pues Jorge, doutor en filosofía, catedrático do Instituto. Traballou especialmente no campo da filosofía política contemporánea en xeral. Foi invitado por algunhas universidades a dar cursos e conferencias, como por exemplo a NEME da University de Texas, USA, pola Universidade de Braga, pola Complutense de Madrid, pola UNED e pola Universidade de Santiago. Colabora con revistas de filosofía como Xeoría, RIFP, Claves, Debats, Pasajes. É autor de varios libros, como Michel Foucault, Verdad, Poder, Subjetividad, la modernidad cuestionada, que se publicou en 1995, Individuo, Liberdade e Comunidade, Liberalismo e Republicanismo, dous modelos de entender a cidadanía, que se editou no ano 2000, Liberalismo, Comunitarismo e Republicanismo, no 2002, A Convivencia Plural, Dereitos e Políticas de Xustiza, no 2008, editado tamén en castelán pola editorial Bellaterra, no 2009, Política e República, Aristóteles e Maquiavelo, no 2012, e está a piques de saír o seu último libro, El último Foucault, en Biblioteca Nueva. Bueno, isto é simplemente o currículum de Jorge, pero Jorge, eu diría que Jorge que é un sabio, Jorge é un sabio, na mellor e máis plena acepción da palabra. Sabio pola amplitude e profundidade dos seus coñecementos e sabio tamén pola capacidade de trocalos nunha guía para a vida. Sabio logo no bello sentido da expresión e da concepción gregas, onde os saberes non se reducían nin a simple información nin a coñecementos técnicos, medios aos que finalmente trocamos en fins en si mesmos. Que o coñecemos desde hai anos, temos constancia da súa enorme xenerosidade para compartir tanto na simple pero esencial dimensionalidade como na máis complexa do diálogo intelectual. El ven sendo desde hai anos a peza indispensable do por moitos chamados Grupo de Vigo, un colectivo informal e interdisciplinar que comezou reuniéndose alrededor da táboa dun bar e dentro dunhas cervexas para ler e debater sobre os textos escollidos de Jürgen Habermas, e que hoxe reúne ao seu redor a profesores de filosofía, de historia, tamén de disciplinas científicas, a calquera persoa interesada en reflexionar a fondo sobre as novas ideas que tratan de pensar sobre a política, sometendo a crítica as teses dos principais autores que manteñen unha influencia na actualidade, sin importar que estes sexan clásicos como Aristóteles, Maquiavelo ou contemporáneos como Rawls, republicanistas, comunitaristas, sempre contemplados dende unha óptica crítica, nunca como un estudo meramente enciclopedista ou académico. É o recoñecemento do seu rigor e exigencia o que ten levado a participar neste grupo de Vigo algunhas das figuras máis recoñecidas do pensamento contemporáneo español, dende Victoria Camps, Carlos Tibal, Félix Ovejero, Manuel Cruz, Reyes Mate, Jacobo Muñoz, por citar algún dos nomes, e todo isto desde unha inusual modestia. Grazas, Jorge, por a tua presenza hoxe nesta palestra e nesta tua cidade natal. Bueno, muchas gracias, Federica. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Me la tomo como lo que es, pues, la presentación de una buena amiga. Y muchas gracias a todos vosotros por venir aquí. Espero que lo que tengo preparado os interese. Yo me encuentro maravillosamente bien aquí, siempre que vengo a Ourense. Conozco a muchos, tengo a familiares, en fin, estoy como en casa. Bueno, vamos con el tema. Mi idea es dividir en tres partes esta cuestión de la desobediencia civil. Voy a hablar en primer lugar, en realidad, de algo que quizá uno no esperase que se hablase en una conferencia de la desobediencia civil, que es el valor y la importancia extraordinaria de la ley. Esto que se supone que vendríamos a tratar de justificar su no cumplimiento. Vamos a hablar en primer lugar de eso, de la importancia excepcional de la ley. En segundo lugar hablaremos del...
En segundo lugar, hablaremos de lo que es el fenómeno en sí, que por otra parte muy confuso y necesitado de análisis, la desobediencia civil, y en tercer lugar del encaje de la desobediencia civil en el sistema democrático y solamente en el sistema democrático. Porque a veces se habla de desobediencia civil en relación con sistemas dictatoriales, militares. Pero vamos a comenzar por la cuestión de la importancia de la ley, el valor de la ley, porque lo creo absolutamente necesario. Me parece muy mala cultura política, ¿no? Fomentar una idea generalizada, vaga y confusa acerca de la desobediencia, ¿no? Sin percatarse del valor irrenunciable para cualquier demócrata de lo que es la ley. Y esto es más necesario que en ninguna otra parte en nuestro país. Y lo es por varias razones y de calado. Ahora no va a ser tema de primera conferencia, pero citaré. Una razón es simplemente el deterioro del sistema democrático, ¿no? Un deterioro que luego diremos algo al respecto, tiene claramente una vertiente institucional, pero luego tiene otra vertiente que es toda la corrupción que lo ha invadido, que no tiene ya una relación directa con la democracia, puede ocurrir en cualquier otro sistema y con mayor razón, no, pero que contribuye a ese deterioro. Un deterioro que inmediatamente repercute en el descrédito de la ley. En el descrédito de la ley. La ley ya no rige realmente en la vida de los ciudadanos si el sistema del que emana no es un sistema que tenga crédito entre los ciudadanos. Entonces este es un factor que hace muy necesario esto. Pero hay cuestiones culturales de calado. Por ejemplo, una, el catolicismo. Cuando hablo aquí de catolicismo no me refiero únicamente a una determinada creencia, me refiero al catolicismo como sistema cultural, que creyentes, no creyentes, estamos impregnados, ¿no? Por toda una vertiente que ha filtrado todo lo que es un sistema de ideas, de opiniones, de hábitos, de costumbres, y eso es lo que ha impregnado el catolicismo. Y hay que decir, es muy importante tenerlo en cuenta porque es un elemento corruptor del valor de la ley. Esto frente, por ejemplo, al protestantismo, que le da un valor muy superior al concepto de ley, o al judaísmo, donde es un eje de la propia religión judaica el concepto de ley. Debido al poder enorme de la Iglesia sobre el cristianismo, sobre lo que es la propia reglamentación católica, ¿no? Hace que se constituya en esta religión una especie de sistema monárquico donde la ley es la voluntad de la cúspide y por lo tanto la ley no vale como tal ley que somete a todos, también a la cúspide, ¿no? Entonces esta idea del poder de perdonar, el poder de hacer esto y esto otro, el poder que está por encima de la propia creencia, la Iglesia por encima de la propia creencia, esto que es esencial al catolicismo, es un factor corruptor claramente de la forma ley, no hablo de los contenidos de la ley, sino de lo que sea ley. Y esto ya sin entrar en cuestiones de mayor profundidad, como pudiera ser pues, toda la idea de un Dios omnipotente, que a diferencia de los dioses griegos están sometidos a la ley. La ananqué, la necesidad, el destino está por encima de los dioses mismos. Entonces ahí hay un concepto de ley que somete a los dioses mismos. Pero claro, el catolicismo con esta idea, esto ya es del cristianismo en general, de un Dios omnipotente, ¿no? Pues entonces no hay ley que pueda someter a ese Dios. De manera que ya entonces sienta las bases para que pensemos que la ley es una cuestión secundaria, que por encima de ella hay muchas otras cosas, ¿no? También está la cuestión teológica de fondo, que solo menciono de paso, si queréis en el coloquio podemos tirar por cualquiera de estos hilos que dejo ahí, estos cabos que dejo, ¿no? De si se cree en un Dios
que determina unas leyes morales, así se les ha denominado muchas veces, la ley natural, que es en definitiva una ley moral. Bueno, pues si ese Dios determina la ley, lo hace porque considera que esa ley es justa, o consideramos nosotros que es justa porque Dios la ha establecido. Esta es una polémica fundamental, ¿no? ¿Es justo porque Dios lo manda o Dios lo manda porque es justo? Si Dios lo manda porque es justo, es que hay algo por encima de Dios mismo, la justicia, ¿no? La ley, ¿no? Pero si es justo porque Dios lo manda, es que la voluntad suprema, que es un concepto básico en la teología cristiana, está por encima de la ley misma. Pues entonces este es un factor claramente distorsionador en una cultura como es la nuestra. Esto Maquiavelo lo vio por la lucidez que le caracterizaba. Decía, no podrá haber república, no podrá haber república mientras exista este poder entre la Iglesia, porque corrompe las normas de organización que se da en una sociedad, que se da en una civilización. Entonces, hablo, insisto, desde el punto de vista de la impregnación cultural, ¿no?, de lo que ha sido el catolicismo en nuestro país. Bien, hay otro factor que también menciono solamente que corrompe el valor de la ley, y es el factor histórico, la excepcionalidad del sistema democrático en nuestra historia. Este es el periodo más largo en el que vivimos, en un sistema democrático. Ha sido siempre una isla, hay que ver lo que ha durado la Primera República, lo que duró la Segunda, y este es el periodo más estable que tenemos democrático. Por lo tanto, no hay aún una cultura secular suficientemente vigorosa, sólida, ¿no?, para que dé el valor que se merece a la organización jurídica que la sociedad se da a sí misma. Entonces, ese factor hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego señalaría un último factor, y no por querer agotar este capítulo del descrédito de la ley, que es el carácter secundario que aún tiene en nuestra ciudadanía lo político. Porque lo político se identifica en primer lugar con los políticos. Como si los políticos fueran una especie de profesión, como es electricista, carpintero, los políticos. Todo esto es una concepción que hace que la idea profunda de la política quede absolutamente deteriorada, ¿no? Lo político para nosotros es algo que tiene un valor relativamente secundario. Hay otras cosas que importan más. Y para referirme solo a las del ágora, a las que tienen repercusión en lo público, esas otras que importan más, por ejemplo, por encima de lo político está la religión, por encima de lo político está la identidad, ¿no?, o está la patria. Aún hace poco me hacía mucha gracia, porque leía en la prensa un general, que el nombre no se lo olvida a uno fácilmente, se llamaba Chicharro, con motivo de todo este movimiento de secesión independentista en Cataluña, dijo, que por cierto no ha sido castigado por ello, ¿no?, dijo que, bueno, la Constitución es solo una ley, y la patria es un sentimiento. Bueno, esto lo dice todo. El sentimiento está muy por encima de la ley, es solo una ley. Bien, mal sabía él que el otro nacionalismo al que se enfrenta también es un sentimiento. Pero bueno, y una vez con mucha gracia Gustavo Bueno, que después de él sostener en una conferencia de este tipo todo un discurso un poco crítico con el nacionalismo, pues salió alguien diciendo, oye, el nacionalismo es un sentimiento. Claro, Gustavo Bueno decía, bueno, y yo me siento registrador de la propiedad. Si puede uno sentirse modificado. Pues entonces vemos que ahí hay factores de fondo de nuestra cultura que hacen que esto de la ley pues sea algo que resulte fácilmente cuestionable, no existir especial autoridad, etc. Y creo que esto es muy malo para nuestra cultura, ¿no? Y por lo tanto, si no tenemos en cuenta esto, el hablar de desobediencia civil puede ser una mala cultura,
mala cultura política. Esto creo que es muy importante. Bueno, para mostrar ahora, ya fuera de este preámbulo, la ligazón de la ley a estos dos conceptos, voy a ver si muestro esta articulación, al concepto de democracia. Ley y democracia van indisolublemente unidos. Y ahora el concepto que quiero reivindicar frente a todas estas ideas usuales de política, que es la política. El concepto de política va unido internamente al concepto de ley. Entonces vamos a ver la articulación ley, democracia, política. Y una de las primeras cosas que habría que observar, esto creo que es una tesis que no está muy extendida, pero está bien fundamentada. Una de las cosas que habría que observar es que lo que conocemos como ley política, es decir, un medio por el cual los ciudadanos organizan su comunidad, ¿no? Eso surge con la democracia misma. Surge con la democracia misma. No en vano se da por primera vez el concepto griego para ley, en este sentido es nomos, de donde viene luego, a través de la derivación latina, la palabra norma, ¿no? Nomos, la primera vez que se utiliza es con la creación de la democracia. Todos sabemos que la democracia se inventa en Atenas de finales del siglo VI, principios del siglo V, y es un hombre que se llamaba Clístenes, ¿no? Con quien por vez primera se puede decir, eso Heródoto lo atestigua y creo que con mucho acierto, se puede hablar de democracia, ¿no? Y es con él, con Clístenes, con quien por vez primera se emplea el término nomos, ley política, para señalar cómo se organiza la comunidad. ¿Qué es lo que existía antes de que la democracia se organizara a sí mismo con leyes? Bueno, pues existía otro concepto, ¿no? Con el que se organizaron los regímenes anteriores, aún no democráticos, ahora me refiero al mundo griego, ¿no? Que responde a la palabra griega thesmos, que quizá la mejor traducción sería decreto, ¿no? O ritual, aunque esto es una traducción libre, atendiendo a la idea más que a lo que es la palabra. El thesmos, lo que había antes de la ley política, era una especie de ley, decreto, que estaba vinculado directamente, inmediatamente a quien lo establecía. Por lo tanto, dependía de una voluntad que era siempre personal. Por lo cual esto ya, como vemos, distorsiona nuestro concepto de ley. La ley no depende de ninguna voluntad personal, ¿no? Pero iba unida a una autoridad. Ese decreto no estaba escrito, de antemano no estaba escrito, por lo tanto no había libre acceso e interpretación de él, ¿no? Lo establecía en un determinado momento, pues la autoridad. ¿En qué momento? Cuando surgía el acontecimiento al que había que aplicar ese decreto. Entonces, en ese momento, pues, se iniciaba lo que vendría a corresponder a nuestra ley, se iniciaba de una forma muy ritualizada, ¿no? Una serie de frases repetitivas, etc. Bueno, había una determinada familias aristocráticas, que eran las que se ocupaban de conocer, ¿no? Los distintos decretos, de saber sus rituales, ¿no? Y que se lo transmitían unos a otros dentro de la propia familia, ¿no? Eran los exégetas de la ley, en realidad, de estos decretos, ¿no? Por técnicas que eran secretas, no accedían a ellas el resto de los ciudadanos. Bueno, pues todo esto es lo que se barre con el establecimiento de la democracia en Grecia, en Clístenes, y se establece el nomos, se establece la ley tal como nosotros la conocemos, y esa ley es escrita. Por primera vez se escribe en el muro de la Stoa, que estaba en un lugar, pues, generalmente lo que iba a ser luego el ágora, la plaza pública, para que todo el mundo pudiera leer.
Entonces, el primer criterio es: la ley tiene que tener publicidad, la ley tiene que tener accesibilidad, todos los ciudadanos podrán leerla y podrán interpretarla, porque desaparece la figura de los exégetes, de esa familia especializada en los decretos que conoce la ley. Bueno, la ley, además de escrita, además de pública, de libre interpretación, ¿no?, la ley tiene una referencia fundamental no a la autoridad que la emite, sino que la referencia fundamental es a la verdad, a la razón. Es decir, que lo que es la publicidad externa, todo el mundo puede acceder a la ley ahí escrita en los muros de la ciudad, en la plaza pública, ¿no?, pues también tenga una cara de, yo suelo denominarlo publicidad interna, es decir, que todo el mundo puede comprender la razón de la ley. Y si ve que es incongruente en algún aspecto, todo el mundo puede señalar esa incoherencia o esa incongruencia de la ley, ¿no?, y poder decir: la ley no es justa o la ley no es racional, debe cambiarse la ley. Bueno, y luego el último elemento de esa ley es que esa ley emana no de una autoridad personal, sino que emana de una autoridad impersonal, que es el demos, es el pueblo. El pueblo compuesto por cualesquiera, porque cada miembro del pueblo es un cualquiera, nadie tiene más poder que otro, ¿no? Y este es el demos impersonal del que emana la ley. Por eso la ley tiene esa misma impersonalidad, La ley está por encima de los hombres, está por encima de cualquier voluntad, porque es emanación de eso que luego se establecerá como pueblo, que no es nadie en concreto. Entonces, en este sentido, la ley se opondrá rotundamente a tiranía. En un principio hay dos palabras que son antónimas, que son nomos y tiranía, que es literalmente la palabra griega. La ley, donde hay ley, no hay tiranía, porque donde hay ley está emanada del pueblo y todos se someten. Hay un pasaje maravilloso de Heródoto que cuenta una circunstancia cuando los griegos, en sus luchas con los persas, hay una conversación de un griego, en concreto en ese momento era un espartano, pero en Esparta ya había un régimen democrático, ¿no? Habla con el rey persa Jerjes, ¿no? El rey persa se ríe un poco de los griegos, diciendo: pero vosotros vais a ser derrotados, porque vosotros no tenéis una autoridad, no tenéis un rey que os someta. Y este espartano le contesta: nosotros tenemos una autoridad muy superior a la del rey, a la que todos nos sometemos, que es el nomos, esa es nuestra autoridad, la ley. Esa autoridad nos hace libre, porque ese nomos nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos. Nadie se somete de mejor grado que a sí mismo. Vosotros sois unos siervos porque tenéis que someteros a otros. Y todo tu pueblo es siervo porque tiene que someterse a tu voluntad. Ese era el orgullo, ¿no?, de los demócratas, porque lo que existía en su país era la ley. Bueno, ahora quiero señalar un elemento que es fundamental, que es: ley va ligado a dos conceptos básicos que son libertad e igualdad. Debido al liberalismo y más al neoliberalismo, generalmente se disocian estos conceptos. Entonces, no, bueno, nuestros regímenes cuidan de la libertad, los vuestros, por querer cuidar de la igualdad, acabasteis pues reprimiendo la libertad y estas cosas, ¿no? Veremos que los dos están articulados, están ligados, no se puede dar uno sin lo otro realmente. Bueno, hemos señalado la libertad. Solo puede ser libre. Esto pasó realmente a todo el derecho romano, que en este aspecto es profundamente republicano. En el derecho romano, un hombre libre se contrapone el hombre libre al servus. El hombre libre se define como sui juris, es decir, el que tiene la ley en sí mismo, el que tiene el derecho en sí mismo.
mientras que el siervo se define como subpotestate, que está bajo un poder de otro. Bueno, pues solo en el régimen que impera la ley, que emana del demos, el ciudadano es tal, es decir, no es siervo, es libre, es sui juris, porque se somete a una ley que él se ha dado a sí mismo. En este sentido, no es esclavo. Entonces, ley va ligada a libertad, pero ley va ligada también a igualdad. Esto quien mejor lo teorizó, sin duda, que es el mejor teórico del republicanismo, es Aristóteles. Va ligado a igualdad, ¿por qué? Porque la ley solo se da cuando tiene que mediar relaciones interpares, relaciones entre iguales. Allí donde hay jerarquía, lo que hay es el sometimiento de uno a otro, del más débil al más fuerte. Solo donde hay igualdad necesitan ambos un referente que haya emanado de ambos y que los dos acepten para dirimir los conflictos que puede haber. Por tanto, la ley solo tiene sentido si hay relaciones de igualdad. Si no hay relaciones de igualdad, pues el que imponga el poder dominante, pues eso es lo que verdaderamente determina las conductas de los demás, y no la ley. Podrá haber una ley, pero no es rigurosa, no es vigente realmente, está únicamente sobre el papel. Por eso, esta relación estricta entre la igualdad y la ley es lo que hizo que la democracia al principio, la democracia con Clístenes y aún con Efialtes, la democracia griega llega a su máximo apogeo con Pericles, a mediados del siglo, y al principio la democracia no se conociese, raramente se conociese con ese nombre. El nombre de democracia es del griego democratía, pero era un nombre muy raro. Como se conocía la democracia al principio, fue por el término isonomía. Isos igual, griego, y nomos, ley. Igualdad respecto a la ley. Eso era la democracia, isonomía, igualdad respecto a la ley. Pero igualdad no en el sentido liberal clásico, todos somos iguales ante la ley, porque esto se puede prestar a múltiples desigualdades, ¿no? ¿Recordáis aquello que decía el famoso escritor francés, Virgile, ¿no? Bueno, se puede establecer una ley que parezca que sirve para todos igual. Por ejemplo, prohibido a todo el mundo, sin excepción, dormir bajo los puentes. Es para todos iguales, pero hay mucha gente que no necesitará dormir bajo los puentes. Entonces, no se refiere la igualdad meramente al aspecto de situación, de no privilegio respecto a la ley a la que todos debemos obedecer, sino igualdad también en cuanto al poder que tenemos de emitirlo. Igualdad en cuanto a que la ley debe ser establecida por ciudadanos que están a la par, porque si hay poderes diversos, entonces ya hay algo que distorsiona de esa medida, ¿no? Esa propia ley, es decir, ya hay algo que va a hacer que esa ley no tenga el crédito que merece. Bueno, entonces esto, como veis, liga no solo igualdad y libertad, sino que al tiempo que lo hace, eso es lo que define democracia, isonomía. Bueno, ahora solo nos falta el tercer concepto. Decíamos que íbamos a ligar ley, democracia y ahora política. Bueno, el término política tan deteriorado, en muchos casos tan justamente deteriorado, es uno de los términos que debiera tener más valor para nosotros. Aristóteles, que solo dio dos definiciones de hombre, una dice el hombre es un animal de logos, es un animal que tiene razón, palabra, logos significa las dos cosas en griego. Dio esta definición, el hombre es un animal que tiene logos, que habla racionalmente, y la otra definición que dio Aristóteles, y las dos definiciones están unidas, es el hombre es un animal político. Lo cual quiere decir que si alguien se declarase apolítico, en el fondo, desde la
honda perspectiva que estoy señalando sería usted está renunciando a su humanidad. Bueno, pues ¿por qué este sentido profundo del término política? Porque política era la actividad que llevaba a organizar toda la comunidad de esta manera. Y cuando los ciudadanos se preocupan por la ley, que son ellos quienes la tienen que elaborar, ¿no? Que no son solo los destinatarios de la ley, eso ocurre en las monarquías, ¿no? Uno la establece, el otro es el destinatario, el pueblo, sino que son también los emisarios de la ley, ¿no? Porque solo así se da libertad, ¿no? Entonces el ciudadano hace política. Esta es la profunda razón que le llevó a Aristóteles a calificar solo de política la república. La república incluye la democracia en el concepto de Aristóteles. Todos los demás regímenes literalmente no son políticos. Literalmente no son políticos, puesto que no son regímenes en los que el ciudadano se da a sí mismo la ley, participa con los demás en esta elaboración. Disculpad, solo me faltaba esto. Odio siempre que suenen los teléfonos de las partes y puede pasar a mí. Bueno, entonces, por este lado, que no voy a desarrollar, pero por este lado veríamos articulado internamente, no como algo que ha coincidido históricamente, estos tres conceptos básicos: ley, democracia, política. Bueno, y ahora entro en la segunda parte de este asunto. Bueno, pues si la democracia en el fondo es esto de la desobediencia civil, esto es un crimen, ¿no? Esto de llamar a desobedecer la ley después del valor que veo que, al menos desde tu perspectiva, le das, esto cómo puede ser, ¿no? Bueno, pues es muy importante entonces aclararnos, espero que se vea la congruencia de la defensa de la desobediencia civil con el valor que hay que dar, máximamente en una cultura que no se lo da, a la ley, ¿no? Pero primero tenemos que aclarar, poner algunos supuestos, si no podemos acabar llamando desobediencia civil a cualquier cosa, ¿no? El concepto de desobediencia civil es un concepto relativamente moderno. El concepto de desobediencia civil parte prácticamente de la segunda mitad del siglo XIX, como quien dice ayer, esto no tiene es jugar, ¿no? David Henry Thoreau fue, en su obra, se titula así, Desobediencia Civil, traducida a todos los idiomas, quizá fue el primer autor, o sin quizá, es el primero que lo desarrolla, dedica todo un libro al asunto, desarrolla esta idea de la importancia de la desobediencia civil para el desarrollo de una verdadera ley. Ojo que aquí ya se apunta a algo que es característico de la desobediencia civil. La desobediencia civil se reclama de la ley misma. No es un rechazo de la ley, sino que va a ser desobediencia a una ley debido al enorme respeto que a uno le inspira precisamente la ley. Porque en el fondo es decir, es que esto, a lo que quiero desobedecer, no llega al rango de ley. Tenemos eso. Entonces ha habido mucha confusión desde la época de Thoreau, porque se ha empleado el concepto para circunstancias muy diversas. Thoreau, por ejemplo, lo empleaba en la denuncia de la guerra, cuando Estados Unidos declara la guerra a México, y para la denuncia de la esclavitud, ¿no? Pero luego pues se ha empleado el concepto de desobediencia civil pues para la insumisión, por ejemplo en España, para la insumisión al reclutamiento obligatorio, la MINI, la famosa MINI, o también se ha utilizado pues en Alemania en las luchas contra los misiles nucleares establecidos en territorio de la República Federal, cuando había las dos Alemanias divididas, ¿no? Y incluso la derecha pues, ha enarbolado el concepto de desobediencia civil pues, para oponerse a la ley de matrimonios gays y cosas por el estilo. Entonces, esto ha generado una confusión muy grande respecto a este concepto. Aún estos días, preparando estas notas, ojeaba en Google portales que hay que están dedicados, y bueno, quedé un poco sobrecogido
¿no?, de lo que había, de lo que pasaba por desobediencia civil, ¿no? Había allí, en fin, incendiarios de todo tipo, para los cuales la ley no tenía el más mínimo crédito ni de entrada, y llamaban a la desobediencia civil con una ligereza que desde luego no habría jurista en el mundo, ¿no? Y Thoreau, y Martin Luther King, y Gandhi, y Tolstoy, y tantos personas eminentes que han defendido el concepto de desobediencia civil quedarían espeluznados, ¿no?, de llamarle a eso desobediencia civil. Bien, entonces es bueno partir de alguna definición. Voy a dar una definición que es la definición que suele coincidir, en la que suele coincidir el mayor número de especialistas en esto, que es la que ha dado, Celina había mencionado en la presentación a este autor, que es John Rawls, que es un americano, uno de los filósofos políticos y del derecho más importantes de todo el siglo XX, ¿no? En realidad, su obra Teoría de la Justicia ha condicionado todo el debate de la filosofía en el siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y John Rawls da esta definición que realmente todo el mundo la ha tomado como una definición válida. ¿Qué es desobediencia civil? Un acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley y en los programas de gobierno. Y añade algo muy importante. Actuando de este modo, apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad. Este punto es esencial. Y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales, a los que referencia, no están siendo respetados. Esta definición. Voy a destacar algunos rasgos importantes de la definición que creo que debe tener todo aquello que se denomine desobediencia civil y que creo que no cumple mucho de lo que pasa por acá. Bueno, en primer lugar, el rasgo imprescindible, la desobediencia civil es pública. Es abierta, es manifiesta, se busca dejar patente la desobediencia, no se oculta, no busca clandestinidad alguna. Hay formas de resistencia ante la ley muy justificadas en estados de injusticia y demás. Pero esas formas de resistencia, que justificadamente pues, se organizan de manera clandestina para evitar la persecución, etcétera, etcétera, las torturas y demás, ¿no? Esas formas de resistencia no son de resistencia de desobediencia civil, aunque sea desobediencia lo que al final se esté promoviendo, pero es que no toda desobediencia es catalogable bajo este estatuto de la desobediencia civil. Entonces, pública, criterio de publicidad, es fundamental. En segundo lugar, es fundamental, aparece claramente en la definición, el carácter no violento de la desobediencia civil. Fundamentalmente tiene un carácter testimonial, simbólico, de llamar la atención sobre algo que se considera injusto, que se considera ilegítimo y que se apela a su transformación, se apela a su cambio. Pero se hace no utilizando ningún otro elemento, ¿no?, que no sean los recursos que la propia ley, el propio sistema democrático pone a nuestra cara. Obviamente, a veces no es tan fácil en manifestaciones de desobediencia y demás distinguir momentos de tensión, momentos de coacción, etc. Pero hay que ver qué es lo dominante, puesto que las situaciones pueden ser muy acerosas. Por ejemplo, hoy los juristas defienden que en legítima defensa pueden ocasionar situaciones de violencia los propios defensores de la desobediencia civil. Pero, en primer lugar, toda su acción en absoluto va por ese panorama. Incluso algunos autores consideran, pero aquí ya no hay coincidencia, que debieran agotarse todos los mecanismos legales antes de acudir a esta acción, la desobediencia civil, porque debe ser una acción, en cierto modo, extrema.
cuando ya no cabe hacer otra cosa para transformar la ley, no podemos llamar la atención de la ciudadanía sobre ella, pues la desobediencia puede ser jurídica. Pero debe ser considerado con delicadeza, porque desobedecer la ley es algo realmente muy serio. Es algo realmente muy serio. Bueno, en tercer lugar destacaría un rasgo que me parece esencial, sin el cual tampoco hay desobediencia civil, que es que la desobediencia civil tiene que estar fundamentada jurídica, política y moralmente. Este punto es esencial. No puede inspirar en la desobediencia civil una mera discrepancia ideológica. Es que este es liberal y yo soy republicano, o es que este es un conservador y yo soy comunista. Una simple diferencia política, discrepancia ideológica, no justifica en absoluto la desobediencia civil. La fundamentación jurídica de la desobediencia civil se da cuando esa desobediencia respecto a una ley apela, y ahora hay una diferencia que no habíamos hecho hasta aquí, que no existe cuando se creó la democracia, cuando señalaba antes el concepto de nomos, cuando apela para desobedecer la ley a la legitimidad. Y esto ya exige que abandonemos ciertas concepciones del derecho, las concepciones positivistas, que no admiten esta diferenciación. Pero prácticamente hoy todo el sistema democrático que se precie sí admite esta diferencia. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Entonces, la ley puede ser efectivamente tal, legal, pero puede no ser legítima. Puede, por ejemplo, haber una constitución por encima de ella, que si se apela a la Constitución acaba declarándose inconstitucional. O, incluso, puede serlo con arreglo a la Constitución, pero es que la Constitución apela también a unos principios jurídicos que pueden estar amparando la disidencia respecto a la ley. Por lo tanto, la fundamentación jurídica de la desobediencia civil es una fundamentación que exige la aceptación de las bases del marco jurídico en que nos movemos. Si uno tiene un rechazo total, radical, puede estar justificado en la postura de rechazo total, entonces su acción no será de desobediencia civil, será de resistencia total al sistema, etc. Pero eso no justificará la desobediencia civil. La desobediencia civil no esgrime la legitimidad que pueda ampararse en la Constitución o en los propios principios básicos de las declaraciones universales a las que la propia Constitución remite, los derechos, ¿no? Y apelando a eso justifica el no obedecer esa ley porque considera que es injusta con arreglo a esos principios. Por tanto, no hace una enmienda a la totalidad, ¿no? Sino que se reclama de esa totalidad y dice, no, es que esta ley no la cumple. Es que esta ley en el fondo atenta a los derechos básicos, ¿no? Los conculca. En esa medida es ley, pero no es legítima, ya que tiene algo por encima de ella. En el concepto de nomos se incluían ambas cosas y esto no se distingue. Entonces, esto es fundamental para la justificación de la legitimidad. De hecho, hay algunos juristas que consideran que el gran dilema de la desobediencia civil es desobedecer, es promover una desobediencia respecto a una ley democráticamente emitida. Como están los sistemas democráticos, lo son todos, ¿no? Es decir, es el Parlamento, representante del pueblo, el que emite la ley. Entonces aquí se crea un verdadero dilema, un dilema que es también moral, ¿no? ¿Debo obedecer una ley cuyo procedimiento yo admito, que es un procedimiento democrático, ¿no? ¿Qué es lo que me puede justificar para no hacerlo? Pues el dilema, el otro cuerno del dilema es que yo también considero un deber la defensa de los derechos básicos, la defensa de la justicia, ¿no? Y considero que si se aprueba una ley, aun cuando sea por mayoría, pero que yo juzgue en el fondo que es injusta, eso me crea un dilema moral.
tiene que crearlo. Es decir, en quien no crea tensión alguna a esto, diría que hay pocos elementos de convencimiento para acogerse a la desobediencia civil. La desobediencia civil tiene una dimensión también moral. Y si tuviéramos tiempo y pudiéramos repasar declaraciones de Thoreau, de Tolstoy, de Gandhi, de la desobediencia civil, veríamos siempre cómo señalan ese aspecto. Es que hay ahí una disidencia moral de fondo que por un lado te lleva a aceptar la ley si es de todos, pero por otro lado, pues tu sentido de la justicia no lo puedes abandonar y no ves que esté concretado en esa ley. Entonces, es fundamental ver qué ocurre en estos momentos con la llamada regla de las mayorías esenciales en la democracia. Estamos en un momento en que la aplicación de las reglas de la mayoría, en muchos casos, adolece de cierta legitimidad. No tanto por el procedimiento es el habitual en cualquier sistema democrático, como por los poderes reales, a veces se habla de poderes fácticos, que están vaciando continuamente el sistema político. Fundamentalmente, en la situación actual, son poderes económicos. Los poderes económicos en este momento están ocupando el lugar que la Iglesia ocupó en otro momento. La Iglesia competía con el poder civil para la decisión de las utilidades públicas. Hoy son los poderes económicos los que compiten y con ventaja sobre el poder civil para las decisiones de las mismas utilidades públicas. Por eso hay teóricos que ya han hablado de refeudalización, solo que ahora el nuevo poder feudal es el de estos grandes emporios económicos que vacían de sentido y hacen que pueda aprobarse como mayoría lo que no se ha discutido, lo que se ha hecho en unas situaciones de asimetría total de información, de condicionamientos de los medios de comunicación, etc. Todo esto hace que caiga en descrédito la regla de las mayorías y dé entonces justificación política a la desobediencia civil. Bueno, hay otros elementos, voy a pasar por ellos. Por ejemplo, si debe aceptarse o no el castigo que viene por el incumplimiento de la ley. Y aquí hay posiciones diversas, los juristas que consideran esencial, los primeros que lo defendieron, Thoreau, Gandhi, aceptaban el castigo de aceptarse. Esto es una muestra de nuestro respeto del orden de la comunidad, además es una muestra de convencimiento moral. Thoreau decía, en situaciones de injusticia, el lugar de la gente honorable es la cárcel, entonces pues se da con mucho orgullo a ella. Pero bueno, hoy hay mucha discrepancia debido al deterioro en las intervenciones de las fuerzas públicas al respecto, ¿no? Y de hecho, pues hay defensores magníficos, por ejemplo, pienso ahora en el jurista americano Ronald Dworkin, que se ha muerto hace unos meses, que defendía ya el poder eximirse por todos los recursos legales que tengamos del castigo. Bueno, entonces, en resumen, yo destacaría que la desobediencia es civil precisamente por tres razones, y que entonces no es civil, aunque es desobediencia, ¿no? Y estas tres razones son, primera, ¿no?, porque realmente la realiza el ciudadano, en calidad de ciudadano, por lo tanto pública, abiertamente. El ciudadano tiene su presencia siempre en el área. No es ciudadano en su mundo privado, es ciudadano siempre en el mundo público, ¿no? Es cívica en el sentido de no violenta, en que nunca rompe las posibilidades de diálogo para transformar la ley misma, y es cívica porque apela a los fundamentos de justicia, a los derechos básicos en los que dice basarse la misma Civitas, la misma ciudad, la misma comunidad. Entonces, en este profundo sentido, es civil. Y porque es civil, es por lo que se justifica. Bueno, cabría ahora aludir, lo dejo si acaso para el coloquio, al distinguir claramente este concepto de desobediencia civil con dos conceptos con los que se confunde habitualmente. Uno es el de objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es desobediencia civil, tiene un carácter moral, tiene un carácter privado, no político, aunque tenga efectos políticos, ¿no?
no aspira a una transformación de la ley apelando a los derechos, sino que aspira a una excepción, a que le hagan a uno una excepción, porque su conciencia le plantea serios escrúpulos de cumplir esa ley y no pide el cambio de la ley, sino que él no la realiza. No se debe confundir con la objeción de conciencia y no se debe confundir tampoco con la resistencia. La resistencia incluso puede ser un derecho. De hecho, ha habido constituciones, la Constitución de la Revolución Francesa, las dos constituciones de la Revolución Francesa declararon la resistencia como un derecho, cuando claramente el sistema incumple el contrato social. Si manejaban los términos de Rousseau, ¿no? El derecho de resistencia fue defendido por la Revolución, en la Declaración de Independencia Americana también hay el acogimiento del derecho de resistencia. Curiosamente, de las constituciones actuales, que ya casi ninguna lo reconoce, pero la Constitución alemana, el pasado que tienen detrás, curiosamente la ley de Bonn del 49 reconoce el derecho a la resistencia, ¿no? Porque no hay que olvidar que por el sistema democrático se estableció en el poder Hitler y precisamente pensando en esa experiencia cogieron ese derecho de resistencia dentro del mismo sistema jurídico, que es un tanto contradictorio porque el propio sistema jurídico, digamos que legaliza la oposición a sí mismo, ¿no? Es un tanto circular, ¿no? Pero la desobediencia civil, aunque es resistencia, no está bajo la figura del derecho de resistencia, puesto que el derecho de resistencia puede realizarse de forma no necesariamente pública, no necesariamente no violenta, cumple otras reglas. Bueno, y por último, ya aproximándome al final de esta exposición, no quiero cansar a nadie, vamos a esta tercera parte. ¿Por qué esto que acabamos de definir con esas características y que hay que evitar la confusión con otros fenómenos similares? ¿Por qué esto es consustancial a la democracia? Porque lo que vimos en un principio es que lo consustancial a la democracia era la ley y un concepto, que es el imperio de la ley. El liberalismo ha hecho pasar y el neoliberalismo se ha querido subir a la gloria de este concepto, cuando este concepto es uno de los más viejos conceptos republicanos que hay, el imperio de la ley. Precisamente el republicanismo ponía lex, en latín, ley a rex, al rey, ¿no? Donde hay ley no hay rey que valga, ¿no? Entonces, en este sentido, el imperio de la ley es consustancial al sistema democrático. Bien, esto era lo que vimos al principio, y ahora decimos que la desobediencia civil de esta figura que acabamos de definir es consustancial al sistema democrático. Entonces tenemos que aclarar esto, ¿no? Y entonces mostraría cómo no es incoherente darle todo su valor a la ley, que histórica y conceptualmente lo tiene, y defender al mismo tiempo el derecho de la desobediencia civil. ¿Por qué es profundamente democrático? Bueno, en primer lugar, porque la figura de la desobediencia civil ya no tiene sentido en un sistema que no lo sea. Un sistema que no es democrático, un sistema dictatorial, ¿no? Está justificada toda oposición a él. Está justificada la violencia frente a él, porque la primera violencia es la conculcación de los derechos básicos de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto ahí ya no hace falta recurrir a ninguna figura tan particular como la desobediencia civil. Ahí lo que está justificado es el derecho de la resistencia. Es mucho más amplio que el de desobediencia. Por lo tanto, solo es una figura aceptable en los sistemas democráticos. Pero es consustancial también por una segunda razón. Es consustancial porque la democracia, por lo que se caracteriza, es por encauzar toda discrepancia. El sistema democrático es un sistema en el que todas las instituciones tienen el sentido de dar cauce, expresión a todas las discrepancias por extremas que fueren, todos los conflictos sociales por extremas que fueren, para que estos conflictos no tengan una expresión violenta. Entonces se rompa la sociedad en una guerra civil, un enfrentamiento violento entre sí, ¿no? Esto es lo que hace el sistema democrático. Ritualizar el conflicto, ritualizar la oposición por extrema que sea entre unos y otros, ¿no?
La desobediencia civil es una figura que lo que expresa es una discrepancia extrema. Esta ley es injusta y esta ley yo no la acato, la desobedezco públicamente. Es una manifestación extrema frente a una pieza del sistema democrático. Bueno, pues el sistema democrático es lógico que haya sido el primero en encauzar también esta figura. No la ha establecido jurídicamente en ninguna parte, pero esto ha sido porque se considera que puede ser contradictorio en los términos, es decir, por cuestiones puramente formales. Pero sí se ha considerado que no debe ser juzgada como un mero desacato, como una mera infracción, como un mero delito, cuando se hace con las características que tiene la desobediencia civil, de la manera que antes señalaba. Entonces, es democrática por esta razón, porque encauza o busca el encauzamiento, por eso no se violenta, en el sistema democrático y solo este puede acogerla. Pero hay también una tercera razón, ¿no? Y es que a lo que apela esa desobediencia no es una mera disgusto, inaceptación de la ley. Lo que apela a esa desobediencia, lo que apela es a la legitimidad democrática. Es a que esa ley no ha sido lo suficientemente discutida, o es que esa ley no contiene el parecer de todo el mundo, o no todo el mundo ha sido escuchado, o ha sido condicionada por determinados poderes, o no se somete a los principios de la Constitución, etc. Entonces está apelando a las bases, a los fundamentos que dan legitimidad al propio sistema democrático. Es decir, lo que está diciendo, cuando uno desobedece una ley, es que esa ley, aunque ha sido aprobada por una regla de mayorías, no es suficientemente democrática. De manera que entonces quien apela a la falta de obediencia en realidad es a los pilares en los que se sustenta el régimen democrático. El régimen democrático, decía Habermas una vez que teorizó esto, este filósofo alemán, se sustenta en dos pilares. Uno, la legalidad, el orden jurídico, ¿no? Pero otro pilar es la legitimidad. Antes aludía a ello. Legalidad sí, pero también legitimidad. Lo que hace la desobediencia civil es apelar a la legitimidad frente a la legalidad, pero sin salirse en el marco del sistema democrático, ¿no? Sino afianzando el sistema democrático. Bueno, esto también está amparado por otro rasgo más, estoy acabando ya, del sistema democrático, y esto es muy profundo, esto se está desarrollando prácticamente a partir de los años 80, y sobre todo en Estados Unidos, y es en Estados Unidos y en Alemania, y es cómo concebimos la Constitución. La Constitución no es un sistema cerrado, no es un sistema definitivo. La expresión de los derechos de la Constitución o los derechos recogidos, los que remite la propia Constitución, las declaraciones universales de los derechos, no es algo ya que sea atemporal y para siempre. Los derechos son algo, en realidad Peter Hederle, que es un alemán, un jurista alemán muy interesante, dice, los derechos en realidad son principios de derecho. Es decir, son algo que tiene una inacabada concreción en la historia. Nunca podemos decir que los derechos básicos son estos. Estamos descubriendo en cada periodo nuevos derechos. Fijaros todas las oleadas de derechos. Primero solo derechos civiles, luego derechos civiles y políticos, luego derechos civiles, políticos y sociales, luego derechos políticos y derechos de los pueblos, y luego todo esto, y derechos medioambientales, y luego empezamos a hablar de derechos de los, en principio, primates, a todo el proyecto, ¿no?, del Gran Simio, que es muy interesante. Bueno, esta gente comparte con nosotros todos los genes, menos uno coma, y hay que pensar en que tenemos una cierta responsabilidad. Vamos evolucionando, esto es una materia abierta. Por lo tanto, nadie puede considerar que los principios del derecho tienen una concreción definida. El derecho es una cuestión abierta. Y un medio por el cual se detectan nuevos derechos
o una aplicación restrictiva de los derechos es justamente la desobediencia civil, porque es una llamada de atención a la sociedad de que principios básicos aún no tienen una suficiente concreción. Y la Constitución también tiene otra cara, no solo los derechos no están concretados definitivamente, sino que está abierta en otro sentido, y esto es la novedad, digo, que se está desarrollando últimamente. La Constitución no tiene unos únicos intérpretes, unos juristas especiales del Tribunal Constitucional, etc. La Constitución la interpretamos todos, como se interpretaban aquellas nomoi en plural, aquellas leyes que se escribían por vez primera en los muros de la Stoa en Atenas, ¿no? Y los ciudadanos la leían y decían, pues esto no me parece muy congruente, etc. La interpretamos todos. La Constitución es abierta en el sentido también de sus intérpretes. Somos los ciudadanos, y no solo unos expertos, los que interpretamos la Constitución. Entonces, es un proyecto inacabado, pero por definición inacabado, no se acabará nunca. Y uno de los elementos que hace que muestre las concreciones posibles, progresivas, de los principios de la Constitución es justamente la desobediencia civil. Como veis, entonces, la desobediencia civil no solo es inconsecuente con la ley, sino que es uno de los medios por los cuales ésta se abre a una nueva fuente de derechos y por los que hace que la democracia merezca el valor de tal. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración o nada, abrimos un momentillo o coloquio? Yo quería preguntarte qué opinión le merece o qué posición que daría a la economía, ¿no? Dentro de este panorama de desobediencia civil, porque tengo leído por aí unha política que se ten un pouco a economía aparcada dentro do que o control político, non? Con sistemas de mercados individuais. En que papel que... Es muy interesante. Bueno, antes hablaba de refeudalización para referirme a los nuevos poderes feudales que hoy son poderes de naturaleza económica, que no son poderes religiosos o todo esto, ¿no? Claramente emporios. Entre las 100 primeras entidades del mundo, incluidos todos los países, que manejen un presupuesto, entre esas 100 primeras, más de 50 no son países, son emporios económicos. Manejan presupuestos muy por encima del presupuesto de un país. Microsoft maneja un presupuesto muy superior al que pueden manejar muchísimos países africanos y asiáticos. De manera que tienen un poder enorme de condicionar voluntades, no escapa nadie. Entonces, esto es un nuevo poder feudal. Pero ha ocurrido un proceso histórico muy curioso, ¿no? Cuando el poder económico tenía decididamente en sus manos el poder político, que cuando aún no existía un sistema democrático desarrollado y extendido, ¿no? El poder económico estaba fundido con ese poder político, era un poder dictatorial o un poder señorial, en fin, hacían lo que ellos querían, traducían a ley su voluntad particular. ¿Qué ha ocurrido en el proceso histórico? Pues que las comunidades han ido luchando por democratizar eso. Eso queremos decidirlo nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho el poder económico? Pues el poder económico ha ido dejando eso, no por su voluntad, sino porque es que las fuerzas políticas le han ido imponiendo restricciones en los sistemas democráticos, ¿no? Y se han autonomizado
bajo un concepto que es sociedad civil. Nosotros no pertenecemos a la sociedad política, nosotros pertenecemos a la sociedad civil. Entonces se considera que la sociedad política no debe tener poder sobre la sociedad civil, puesto que este es el mundo de los particulares que se debe regir por la libertad. La sociedad lo que debe es garantizar la seguridad, la fiabilidad de los contratos, y todo esto y nada más, porque sería como una intrusión en lo privado. Entonces se calificaría ya el poder de dictatorial de nosotros. Entonces es realmente ese poder el que ahora está determinando el mundo. Y entonces, ¿qué ha ocurrido realmente? Que una vez que la ciudadanía cedió a lo que se presentaba como poder, ahora está en otra parte. Hemos democratizado algo que ya no manda, que lo que manda está en otra parte. Y eso, desde luego, no está bajo ninguna tutela, digamos ya de carácter democrático. Ni siquiera responde a un Estado mínimo de derecho. Solo hay que ver lo que es una empresa. Las relaciones dentro de una empresa son estrictamente jerárquicas, son estrictamente verticales. Eso es el antiguo régimen. Nosotros conseguimos pasar del antiguo al nuevo régimen en la sociedad política, pero en lo que es la llamada sociedad civil, que en realidad es la sociedad económica, estamos en el antiguo régimen. Ahí sigue habiendo un tirano. Ahí no se ha cortado la cabeza del rey. Ahí sigue habiendo uno que manda y los demás que obedecen. Ahí se sigue imponiendo los intereses de parte sobre el conjunto de la comunidad. Entonces, hoy realmente el desafío es llevar el poder político a justamente allí donde están los factores que determinan nuestras vidas. Porque nosotros creíamos que era el poder político el que organizaba la comunidad, pero nosotros hemos dado cuenta que lo que determina realmente nuestras vidas no es este poder. Lo que determina nuestras vidas son esos otros, que no están sometidos a él. Entonces, el gran desafío es este. Bueno, esto tiene una importancia enorme porque nos llevaría a ver, esto no lo podemos desarrollar ahora, pero nos llevaría a ver que hoy los estados nacionales no tienen capacidad suficiente para confrontarse con ese poder. Entonces veíamos ya simplemente en el ranking puramente binerario, los poderes nacionales, si quieren hacer frente a todo lo que es esta globalización desbocada, ¿no?, toda esta desregulación, ¿no?, sin cauce ya alguno, ¿no?, tienen que constituir comunidades políticas supranacionales para poder someter esos poderes. Si no, no los podrán someter. Hoy nos someten a un chantaje vil. Es decir, si no me apruebas una bajada de impuestos, me marcho con la fábrica de aquí a Polonia o a donde sea. Y claro, el poder civil pues claudica. Que se me van 10.000 puestos de trabajo, esto no es una broma, ¿no? Y los chantajean directamente. Tienen un poder suficiente sobre los estados. Y la única manera de que pudiéramos establecer una mínima regulación en lo que hoy es puro estado salvaje de naturaleza, que es el campo internacional, ¿no?, exigiría de nosotros ya comunidades supranacionales, llevar la política a unas áreas en las que aún no ha entrado. Son las áreas de la empresa, ¿no?, los grandes imperios económicos, y las áreas de los espacios en los que se mueven estos poderes chantajeando a los estados, que son espacios internacionales. Digo que sobre o que acabas de dicir agora, entonces, a desobediencia civil, que antes a ligabas moito a leis que non eran legítimas, hoxe en día habría que ligala a ausencia desas leis, non? Non hai esas leis que regulen, ahora, sobre o que estabas dicindo, non? O poder económico. Entón, claro, como articular agora procesos de desobediencia ante a ausencia de leis que regulen aos poderosos reais, non? Bueno, existe un punto, podemos desobedecer, ¿no?, y no por el hecho de desobedecer, esa desobediencia se reclame como desobediencia civil. La desobediencia puede obedecer en realidad a una labor de resistencia, a una labor de erosión de un determinado poder público. Y entonces esa desobediencia jugar como elemento de una
pura estrategia de erosión de un poder. En este caso estaríamos en una estrategia de resistencia, no en una estrategia de desobediencia civil. Por eso digo que es muy lábil este concepto y hay mil situaciones en que no es fácil deslindar cuando la figura jurídica de desobediencia civil sería realmente aplicable al caso. Creo que en estos momentos lo que se da es una situación muy híbrida en que hay fenómenos claramente de desobediencia civil, pero que están emparejados con claras actitudes de resistencia y de lucha activa, etcétera, contra algo que empieza a dibujarse como sistema, es decir, como totalidad, y no como mera oposición a un determinado punto o a otro punto, a una ley en concreto, que es como la desobediencia civil de manera restrictiva operaría. Entonces esas situaciones son unas situaciones mucho más difíciles en las que poder deslindarlo uno lo otro. Pero creo que lo interesante de lo que planteas es justo por donde empezabas, ¿no? Que es fundamental, por otra parte, de lo que planteas, que es la ausencia de ley. ¿No? La ausencia de ley. Yo cuando estaba pensando, cuando me planteó Celina este tema, lo primero que se me vino a la cabeza es decir, bueno, pues en este país lo que debemos hablar es de la ley, de la importancia de la ley. Es que lo que nos falta es ley, lo que nos falta es regulación, lo que vemos por todas partes. El problema es de que si hay ley, no se cumple. De que leyes no nos faltan a veces, ¿no? Pero hemos tenido el suficiente, una estrategia lo suficientemente bien diseñada para calmar a la ciudadanía aprobando una ley, a veces muy progresivas, ¿no? Pero no desarrollando a continuación todos los instrumentos que harían esa ley una realidad. Esto lo vemos todos los días en el Parlamento, ¿no? Se aprueba la ley y no se aprueba todo lo que haría real esa ley. Porque claro, si tú apruebas una ley de trabajo, inmediatamente tienes que incrementar la plantilla de inspectores de trabajo. Pero nada acompaña a eso. ¿No? Si tú vas a tener unos pocos inspectores, aprueba todas las leyes que quieras, va a haber una laguna tremenda, ¿no? En la que esa ley no cuente para nada. Hoy, debido a que en esto Europa estaba mucho más avanzada que nosotros, tenemos unas leyes de medio ambiente extraordinarias en muchos casos, pero que no hay empresa que las cumpla, ni hay poder que les exija el cumplimiento, ¿no? Entonces, el problema es ley o falta de ley en el sentido doble. En unos casos que no hay regulación, más bien hay desregulación. Se considera que las leyes vuelven rígidas las conductas sociales, entonces es mejor dejar al arbitrio de la sociedad los comportamientos y no reglamentar demasiado. Hay una arena de verdad en eso. Pero generalmente se esgrime esto para dejar manos libres a la patronal. Esta es la situación. No solo se esgrime ello. Solo se esgrime el liberalismo por una cara. El neoliberalismo históricamente es muy poco liberal. Solo hay que ver Esperanza Aguirre. Pero vamos, es muy poco liberal. Ha adaptado únicamente la base económica del liberalismo. Nada de su cara. Entonces, en realidad, quieren desregulación, no quieren ley. Y faltan leyes claramente en el ámbito supranacional. ¿Vale? Y cuando las tenemos y son avanzadas, entonces son leyes que quedan vaciadas de contenido por su falta de aplicación, porque no suelen aprobarse todo lo que implementa la eficacia de la ley. Entonces, en realidad, no hay ley, porque la ley solo se da si dije, si tiene vigencia. Si no dije, en realidad no puede decir que haya ley. Sí, mira, falando do que estabas as multinacionales e vinculando un pouco á democracia grega, ilustrando tamén así, desa maneira, pois había un sistema da democracia de defensa que era o ostracismo. O ostracismo era pois aquel señor que se facía moi rico e era un peligro para a democracia, unha multinacional que dedica ou
algo que é peligroso para a democracia, un señor que é un corrupto, descarado, así, que vai desa maneira, ou ten un nivel económico moi que pode desfacer o resto da sociedade, pois botalo fora, non? E que mesmo os estados podían facer eso, pero é que temos un sistema corrupto, porque o que pide o Fondo Monetario Internacional e a política do macropolítica dos bancos internacionales é non ter autarquía, e ao non ter autarquía nos poden condenar a fame. Entonces hai que votar ese principio ás multinacionales e cada país debe ser hasta certo punto autárquico, por lo menos a nivel económico, non quero dicir de ideas globales do mundo, que eso sí que facía falta outra como sindicatos, unha internacional como no tempo do marxismo, pero claro, e simplemente ese ostracismo contra o nivel de democracia que bota abaixo. Bueno, es interesante la idea del ostracismo. Lo que pasa es que no la vería muy viable, aunque hay otras figuras que podrían responder a la misma función. Efectivamente, la democracia griega hubo esto, pero también dio pie a muchas utilizaciones abusivas, porque en principio se creó, pues para lo que tú dices, el ostracismo se creó, que se expulsaba de la comunidad a alguien cuando adquiría el poder suficiente para someter la voluntad de otros. Entonces, si una persona tenía un poder grande, podía comprar muchas voluntades. Y como en la democracia griega todos los ciudadanos eran sus propios representantes, era una democracia directa, no representativa, ¿no? Pues entonces eso era comprar el poder político de forma inmediata. Entonces se excluía eso, pero no solo se excluía esto, sino una persona que de pronto por su capacidad discursiva, de convencimiento, por su red social o de amistades, cobraba una preeminencia, también podía verse ahí un peligro, porque podía constituir toda una corriente excesivamente poderosa. Entonces la figura del ostracismo, debido a todo esto, ¿no? Pues muchas veces se empleó en realidad para exiliar al que estaba en la oposición. Se le acusaba de tener excesivo poder. Entonces, hay que ver las cosas que, bueno, han ocurrido. Pero lo que nos interesa es ver la idea. La idea es esta. Una sociedad que admite poderes muy desiguales que determinen la vida de las personas, entonces no puede aspirar a la justicia. Si recordáis, señalaba que libertad e igualdad en relación a la ley están articuladas intrínsecamente, ¿no? Que la ley solo tiene sentido para las relaciones entre iguales. Los griegos oponían la polis, la ciudad, a la casa, lo que ellos llamaban el oikos. En la casa, decían, la casa gobierna el rey, el amo. El nombre griego es muy curioso porque el nombre griego para el amo de la casa era despotés, el déspota. Ese era el señor de la casa, gobernaba sobre la mujer, sobre los hijos y sobre los esclavos. Allí había un régimen absolutamente vertical, ¿no? Y Aristóteles, una figura increíble, dice, en ese régimen no hay ley. No hay ley. ¿Qué sentido tiene poner una ley si hay uno que manda? No hay ley. Y dice, propiamente no hay justicia, porque no puede haber injusticia sobre lo que te pertenece, ¿no? Si a mí me pertenece este bolígrafo, hago con él lo que quiero. No es injusto que yo lo rompa. Y como se suponía que todo el mundo pertenecía al déspota de la casa, al amo de la casa, al señor de la casa, pues no hay justicia que haga con él lo que quiera, con sus siervos, con sus hijos. Solo avanzando el tiempo se empezó a hablar de justicia doméstica, era como una justicia menor, para que no hiciera barbaridades el déspota de la casa. Y se distinguía claramente de lo que llamaban la justicia política, la politiquerique. La justicia política era la justicia de la ciudad. Y eso era justicia, y era ley, porque allí no había un déspota, no había alguien que perteneciese a alguien,
no había relación vertical, allí todo el mundo era igual. Entonces, ¿qué ocurre cuando surgen estos poderes que introducen una desigualdad fundamental, en la determinación de las voluntades? Pues entonces que están conculcando el propio sistema democrático mismo. Por eso, Rousseau decía una vez una cosa, lo escribió muy bien, una idea muy bonita, decía: ¿hasta dónde debemos llevar la igualdad ahora material de la sociedad? ¿Diremos que todos igual, que todo, a repartirnos todo? No. La llevaremos hasta este extremo. Solo permitiremos la desigualdad que no posibilite que alguien pueda comprar la voluntad del otro. Entonces, la desigualdad no puede ser lo suficientemente grande que haga que un poder pueda sobreponerse a la voluntad de la sociedad en su conjunto. Hasta ahí admitiríamos la desigualdad. Si no, la ley ya no tiene sentido. Hay un poder que manda y que no es. Creo que esas condiciones se dan, ¿no? Efectivamente, o que eu estaba Absolutamente. pensando. Entonces, non estaríamos nun momento que xa non é suficiente a desobediencia civil, sino unha revolución. Por outro lado, a sociedade, no fondo, non se autoesclaviza. Porque chegado a un nivel de abuso, ¿no?, de feudalismo, como que temos, se non é capaz de reaccionar e esgotar incluso as vías da lei, porque eu sei con certeza que non se esgotan. Non vou entrar en casos concretos, pero sei en casos concretos de grandes masas sociales que están abusados por temas concretos e non son capaces de organizarse para esgotar da mesma lei, xa non falamos de desobediencia civil. Entonces estamos, non sei, é unha cousa incomprensible, non, o momento actual. Por un lado, un nivel de conciencia altísimo, e por outro lado, non sei, a xente sigue encerrada nos campos de fútbol, encerrada nos bares, tomándose plácidamente de sus canitas, ¿sabes?, dispuestos a realizar su revolución todo cada lado. Pero, cando se trata de dar o callo para botar en unha mão o que realmente está puteado, parece moi pouca xente. Bueno, realmente demasiado. No, como expresión. Claro, esto es muy largo de contestar, pero brevemente yo partiría de una experiencia. ¿Cómo resumir? ¿Cómo salimos de esto? Esto es muy sencillo, lo puedo resumir todavía más, no sé. Iba a estar yo aquí. Bueno, hay que reclamarse de una experiencia. Yo ya tengo los suficientes años para haber vivido los últimos años de la dictadura de Franco, y esto no es la dictadura. Esto es enormemente valioso. Lo que tenemos es enormemente valioso. ¿Qué ocurre? Que aún no vale lo suficiente. Es decir, lo que tenemos es irrenunciable. Pero lo que tenemos es que ampliar los poderes de lo que tenemos. Tú, en realidad, a lo que apuntas es a otros poderes que no están sometidos al poder político. Es eso lo que tenemos que lograr. Ese es nuestro gran desafío. Otra compañera allá atrás lo planteaba en el fondo. No, este es nuestro gran desafío. Extender la política allí donde aún no existe. Fijaros todo lo que ha sido, de esto Celina podrá hablar largo y tendido, es una feminista de ya larga tradición, ¿no? Pero fijaros todo lo que ha pasado con el feminismo. Fue extender la política a un espacio que se consideraba apolítico porque era privado. Esta era la relación conyugal, allí nadie tenía que decir nada, era el ámbito de la casa. ¿Cómo? El medio económico decía que también, hasta no hace mucho, y aún hasta hace poco la propia Infanta no decía lo mismo, pero hasta no hace mucho, cuando se le pedían las cuentas bancarias a un empresario, decía que eso era una cuestión privada.
que el Estado no podía explicar. Claro, todos nuestros conceptos de lo que es privado y público han cambiado. ¿En qué sentido? En que cada vez más lo público entra en el campo de eso que llamábamos privado, ¿no? Politizando ese campo. Pero es que politizar ese campo es regularlo, es sacarlo a la luz, es exigir que cumpla con determinadas condiciones que consideramos justas y básicas, etc. Y esto se ha extendido, pues hasta donde se ha extendido, ¿no? Que dirá poco, ¿no? En el campo de la mujer, en los ámbitos llamados privados, etc. El gran desafío hoy sería extenderlo a los poderes que rivalizan con ventaja, como decía, sobre el poder político, que son los poderes económicos, ¿no? Y ahí está efectivamente mucho por hacer. Pero ojo, lo que haya que hacer, hay que hacerlo sobre la base de lo que ya tenemos, que mucha sangre, se dice pronto, ha supuesto. Sí, pero esa danza a grandes pasos, ¿no? Ese mecanismo de estabilidad europeo é unha brutalidade económica que non responde a ningún tipo de control democrático. Pero ¿qué es lo que está en cuestión hoy en realidad? Vamos, este es un tema... Que la democracia pode ser como unha táctica dos poderes económicos, é dicir, que realmente a democracia é unha táctica co que van gobernando, máis ou menos ou desgobernando. Eu non cuestiono a democracia en absoluto, nin o que temos, me parece valiosísimo, como aquí ben apuntaches, non? Pero que é unha democracia moi desvirtuada, é dicir, que hai que profundizar na democracia, que a democracia non pode estar artellada por unhos políticos que se ven, como tú dis, ahora mismo son como fontaneiros, é dicir, son profesionais da política. Isto non existía na democracia ateniense, non? Era xente que decía por sorteo, moi diferente do que é agora, non? Como todas as constitucións mundiais, nas democracias mundiais limitan, o sea, non somos cidadáns, somos electores. O sea, a democracia non pode ser escoller cada 4 anos a unhas persoas que nos poñen os partidos políticos. É dicir, claro que temos algo moi importante que non tiñamos no franquismo, que vin o franquismo tamén, non? Pero tampouco, o sea, hai que profundizar nesa democracia, cambiala. É dicir, cando decimos desobediencia civil, a lei electoral non nos vale, a lei electoral non nos vale. Entonces, aí, pois sí que podemos desobedecer civilmente. Por exemplo, agora, a lei do aborto que nos van a plantar, a LOMCE. Eu sou profesora, eu, nese sentido, digo, pois desobedezo civilmente, no que poda, non vou a facer o que me manda a facer a LOMCE, non? Ou un médico que este convencido de que pode seguir facendo abortos. É dicir, pois sí, eu me parece moi ben esa desobediencia civil. O sea, que hai partes do teu discurso, efectivamente, que temos que guardar esta democracia, que corremos o risco histórico de fascismo, de eliminación das liberdades, témoslo todos aquí presente, non? Pero que está moi ben tamén o que apuntaches, é dicir, a dimensión moral, que me parece que é básica, non? No teu discurso, a dimensión moral da lei. Un poquinho, así un totum revolutum, pero o que tiña, o que me, así... Fijaros que, vamos, tenéis afinidad en las dos intervenciones. Fijaros que en la expresión que vosotros hacéis de vuestra propia posición, creo que es afín, en realidad en lo que denunciáis la democracia, es justamente en lo que no es suficientemente democrática. En realidad, si apelas a que la ley electoral, que claramente es insuficiente, lo fue desde el primer momento, ¿no? Esta ley es una ligera rectificación, es una ley mayoritaria, ¿no? Si criticamos esto es porque no responde a lo que debe ser una ley democrática. Entonces, es apelando a las bases en las que se sustenta, y lo dice explícitamente, está recogido en las constituciones, y también en la Constitución española, la propia democracia. Entonces, yo creo que ahí es nuestro juego complejo, porque por un lado debes ampliar los derechos
o debes, los que están ya reconocidos como tales, hacerlo realidad, ¿no? Pero por otro lado lo debes hacer dentro de la apelación jurídica en la que se basa el propio sistema. Es decir, no desde afuera, sino desde dentro del propio sistema, en el sentido de yo quiero que esto que este sistema dice de sí mismo sea realidad, que se haga real lo que se enuncia como ley. Entonces es esa apelación la que te da base jurídica, base política, moral y democrática en sentido general a tu lucha. Ahora, claro, antes aludía a algunas páginas que he visto. Veía recientemente una página que llamaba a la desobediencia civil, porque en realidad los que llamaban a ella pues eran anticapitalistas. Bueno, yo tengo muchas críticas que hacer, pero pues, ellos se consideraban anticapitalistas y no admitían este sistema, porque este es un sistema de explotación del hombre por el hombre, de alienación y tal. Bueno, claro, esto no es desobediencia civil. Esto es una enmienda a la totalidad, resistencia, como lo que puede haber en cualquier dictadura. A mí me parece una posición simplificadora, una posición que no sabe ver la complejidad política, jurídica de la situación en la que nos movemos y que todos los que estamos, yo creo que hay cierta afinidad en nuestras reivindicaciones por esa línea de ampliación de derechos, pues creo que debemos recurrir y nunca abandonar todos los aspectos de justificación. Si además no tenemos que temer nada a esto, si el que no tiene verdadera justificación es el que está conculcando todos los días valiéndose de su poder y vacilando las instituciones democráticas, ¿no? Es eso lo que tenemos que denunciar. Y tenemos más razón, tenemos una base muy amplia, ¿no? Mucho más amplia que una mera discusión de diferencias dentro del mismo marco, ¿no? Que ellos. Que este ellos no sé si hemos dicho ni qué es, ¿no? Simplemente me comunicar de Asamblea Empresarial Aberta Ourense que estamos convocando a una manifestación o día 1 de maio que sairá do Parque Lázaro hasta 19 junio, perdón, hasta 9:30 para manifestarnos contra a débeda e contra a troika. Convoca tamén a cidade de Ourense, como sabedes, é unha suma de colectivos sociais, non? Si queredes recordárvolo para charlar, si queredes apoiala. Hasta logo, moitas grazas. Boas noites. É a última charla que terá lugar o próximo mércoles que será sobre soberanía alimentaria e feminismo. Gracias.